Más que cuando lo veía en la gobernación. Nos vimos el sábado. Aquí estamos, Pablo. Habíamos acordado de esto, Pablo Arosemena. A ver, comienzas con buen pie tu función. Comienzas diciéndole a las clínicas privadas que vas a comenzar a pagarles. Comienzas diciéndole a los municipios que vas a hacer un cronograma para en un año ponerte al día. Habíamos conversado contigo algún tiempo atrás de esto, que era importante ponerse al día, porque cuando tú le comienzas a pagar a la gente, esto genera bienestar, porque son deudas viejas que tú las tienes allí, y esto genera que si tú le debes a uno, le pagas al otro, y vas dando la vuelta. Y también comienzas tu gestión, Pablo, con una impronta directa de mucha comunicación, no como el funesto Cueva, que más o menos que se escondía, ¿no? Tú vienes y sales a hablar, a decir cómo debe ser un ministro, comunicar. El primer elemento que aprendemos cuando estudiamos comunicación es cómo comunico, dónde lo comunico y a quién lo comunico. Estás haciéndolo bien. Con estas tres cosas arrancamos, Pablo Arosemena, con tu explicación. Buenos días, querido amigo. ¿Estás con el micrófono? Ahí está, ya, ahí está. Ya. Buenos días, Eduardo, un saludo para toda la cabina I-99, contento, esta es mi primera entrevista en radio. Gracias por el honor y la deferencia, gracias por la deferencia. Bueno, contarles, hemos arrancado con toda la fuerza en esta primera semana. Lo primero fue definir un plan económico. Entonces yo he venido acá con un plan económico que es el Plan Económico Reactivación. Ese plan, para mayor facilidad de la comunicación, lo denominamos el ABC. Entonces tiene tres partes. La primera parte, la de la A, tiene que ver con asegurar el gasto social. La segunda parte tiene que ver con bajar atrasos y bajar carestía en la vida, consecuentemente. Y la tercera parte tiene que ver con construir obra pública, construir confianza y construir crecimiento económico. Entonces, ese es el plan. Ahora, esas ideas, ¿cómo las estamos ejecutando? El día de ayer tuve una rueda de prensa junto con la CONGOPE, CONGA y AME, que son las asociaciones gremiales que aglutinan a los prefectos y a los municipios, a los gobiernos seccionales de todo el Ecuador. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos hemos puesto de acuerdo tres cosas. Lo primero, tener un cronograma de pagos para ir reduciendo esos atrasos. De julio a julio, de este año al próximo año, estamos eliminando atrasos. ¿Qué tipo de atrasos? Deudas del pasado, de años anteriores, que se van tan atrás como hasta el 2015. Pero era importante definirlo, de saber de qué tamaño era el problema y luego tener un cronograma de pago. Eso lo hemos hecho en conjunto y por eso yo los he felicitado a CONGOPE, CONGA y AME, porque con el equipo técnico de ellos y el nuestro nos pudimos poner de acuerdo y poder decir vamos a matar esas deudas del pasado de una vez por todas, que como ellos decían, para ellos era un problema que pensaban que nunca se iba a acabar. Entonces ya lo hemos definido, hemos acotado, hemos dicho esto sí, esto no, esto sí es, y esto se muere de aquí a un año, arrancando en este momento. ¿De cuánta plata estamos hablando? 172 millones de dólares. Y esta misma semana, para no solamente hablar, sino poner pues acción en las palabras, ya hicimos ese primer pago de 17 millones de dólares. Aquí lo importante es que esta plata va directo a la vena de los municipios, de las prefecturas, que a su vez esa plata va directo a la vena del proveedor local, con lo cual la plata gira, se mueve inmediatamente. Primera cosa que hemos hecho. Una distinción es que estos recursos son para inversión. Entonces le estamos dando plata a los GATS para inversión, para que puedan cubrir sus gastos de inversión. Muy importante eso ahí. Primera cosa. Segunda cosa que hemos hecho con ellos es que les hemos aumentado el cupo que el BEDE les da a los gobiernos seccionales. ¿En cuanto? En 770 millones de dólares. Y esa es plata también única y exclusivamente para inversión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con ellos. Obviamente ha sido algo muy positivo. Ellos estaban muy contentos y lo celebraron. Y esa es un poco la tónica del trabajo que estamos realizando. Entonces, el ABC, no solamente como un concepto, sino como ya un plan de acción que está en plena ejecución. Pablo, y el tema de las clínicas, por favor, si nos lo explicas, del pago a las clínicas, medicinas, que eso es algo fundamental. Solca, la Junta, en fin. Sí, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas le traspasa recursos por concepto de salud, en resumen, a dos entidades, o al Ministerio de Salud y o
al IES. Esas son las dos entidades que el Ministerio de Finanzas les traspasa recursos para cubrir gastos de salud. Por ejemplo, en el caso de Solca, que lo mencionas, puede ser que las creencias que tiene, quien le debe, puede ser el IES por un lado, pero también el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso específico del IES, en semanas pasadas se hizo una transferencia de 140 millones de dólares para que el IES específicamente pueda pagar lo que debe a sus prestadores de salud, donde Solca está incluido ahí. El IES hizo una inversión en el BIES que tiene que ser desinvertida porque la plata, digamos, no se puede perder el recurso, y esa inversión, al momento de volverla a hacer líquida, cuentan con esos recursos para poder pagar inmediatamente hasta 140 millones de dólares. Entonces, los recursos los estamos asignando, pero estamos yendo un pasito más adelante. Estamos haciendo control y seguimiento, ayudando, trabajando en equipo para que la entidad que recibe el recurso pueda efectivamente gestionarlo. Déjenme darles un ejemplo por favor concreto. El caso de recursos para obra pública, ¿no? Que tiene que ver con la sede del Plan ABC, construir obra pública. Obra pública que no solo la construye directamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino que puede ser obra pública de una escuela, con lo cual tiene que ver con la cartera de educación, o de un hospital que tiene que ver con la cartera de salud. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido trabajar en equipo? Ver que tenemos una ejecución promedio de alrededor del 30% en esos ministerios. Ahora, que la ejecución sea el 30%, debo decirles que es el promedio histórico de los últimos 15 años en el Ecuador. Es decir, de enero a junio, desde hace 15 años, el primer semestre las entidades ejecutan un 30%, con lo cual siempre el segundo semestre es el semestre de mayor velocidad en la ejecución. Ahora bien, el problema es cuando una entidad está por debajo de ese promedio. Vamos a decir, ejecuta el 20 y no el 30, o el 15 y no el 30. Entonces, lo que hemos trabajado, toda vez de que ya hemos traspasado recursos, es crear una suerte de fuerza de tarea conjunta o unidad ejecutora interinstitucional, donde hay el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, de no solamente consigo recursos y te paso la plata, sino que, como digo, doy un paso más allá para cerrar el círculo y asegurarme que ese ministerio tenga todo lo necesario, quitarle cualquier tipo de tramitología y pueda ejecutar. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que podemos esperar en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estos 5 meses que quedan del año? Visiblemente ver cómo va a haber más ejecución de esa obra pública. El presidente va a estar inaugurando algunas obras como hospitales y colegios, pero también se van a estar arrancando nuevos proyectos con la liquidez que ya hemos inyectado, pero que, como digo, ahora estamos ayudando para que esa liquidez fluya y se mueva con rapidez. Alberto Quintana, luego Lucía Jaramillo, por favor. Gracias. Ministro, ¿cómo le va? Usted como que nos escucha en el diálogo, ¿no? Porque ayer, precisamente, previo a la reunión con los gremios GACS, precisamente el alcalde Franklin Galarza, quien preside la Asociación de Municipalidades, decía, ¿no?, que era importante el incremento de ese cupo en el Banco del Estado, ¿no?, que es fundamental para poder promover. Y a veces la gente no termina de entender que con esos recursos los GACS lo que hacen es promover las obras de infraestructura y saneamiento básico, ¿no?, que eso ayuda a su vez a bajar los índices en materia de desnutrición infantil. Mi pregunta va más bien dirigida al otro tema, este coletazo que nos cae, que le cae a la economía ecuatoriana. ¿Cómo el país se va a blindar o se está blindando, ¿no? Y digo esto por lo de la espiral inflacionaria. Es tremendo. Ayer Estados Unidos marcaba récord, 9.1, Chile 9.75, y hoy vemos aquí en nuestra frontera norte, vemos que hay muchos comerciantes o ciudadanos que quieren cruzar, aprovechar la caída de la moneda colombiana para hacer compras, pero lo cual a su vez le va generando a los comerciantes ecuatorianos problemas. ¿Qué medidas está previendo tomar el ministerio? Un poquito sabemos que son factores de fuera, ¿no?, pero que tienen incidencia en nuestra economía. Ministro. Sí, de acuerdo. Ahorita tenemos una inflación mundial, tenemos una situación de una economía global que está entrando en un escenario complejo. Estados Unidos con una inflación de 9.1, se hacía pública el día de ayer, de las más altas
en la historia contemporánea, en Europa el euro a la par con el dólar, y una situación compleja. Ahora, acá casa adentro, si bien al estar dolarizados de alguna forma se importa esa parte de esa inflación, también debemos decir que nuestra inflación pues no es la de Estados Unidos. Tenemos una inflación que es menos de la mitad, alrededor de 4,23 interanual. Y la proyección es que tenemos que de aquí hasta cerrar el año esa inflación se vaya controlando, se vaya morigerando. Entonces, hay esta situación internacional. Ahora, ¿qué hacer? Primero, entender de dónde viene eso, ¿no? Los factores internacionales, donde también tiene que ver ese estrangulamiento de la cadena de suministro luego de que después del COVID hubo una suerte de gran demanda por commodities y de alguna forma se atoró en la cadena de suministro y subió el costo de los fletes. Luego el hecho de que China abrió y luego ha estado abierta, pero en pausa por problemas de rebrotes de COVID. Entonces, hemos tenido estas circunstancias internacionales que afectan directamente algunas, indirectamente otras, a la inflación en el Ecuador. Pero Ecuador no es un país que importa los alimentos de la canasta básica, lo cual tiene el beneficio de que no tengas ahí todo el contingente de la inflación. Sí, en ciertos rubros, pero no en la gran mayoría de ellos. Por eso nosotros tenemos una inflación de 4,2 anual a junio, interanual, y si hacemos el acumulado del año es 2,9 a junio. Ahora, también la inflación de julio se vio afectada por lo que tuvimos en los 18 días de paralización en nuestro país. Por eso parte de las proyecciones nuestras es que se va a ir relajando, suavizando, va a ir bajando esa inflación toda vez que ya estamos saliendo de esos días de paralización, que fue pues una desgracia económica. Tuvimos una pérdida de más de $2.000 millones en ventas en cuanto al lucro cesante, el potencial de ventas, y una afectación directamente económica de más de $1.000 millones estimada por el MIPRO. Eso sí, directo en lo que se perdió. Entonces, volviendo al tema de la inflación, te diría que tenemos una economía que tiene fundamentales sólidos. Estamos trabajando para asegurar financiamiento en este año y también ya con la mirada del próximo año. Por eso les cuento que la próxima semana estaré visitando Washington para reunirme. Primero estaré en Panamá en la CAF y luego miércoles, jueves, viernes estaré con los multilaterales. Es importante estar con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, porque son justamente estos organismos los que nos facilitan los recursos para poder hacer ese gasto social para los ecuatorianos. O sea, ese gasto social que necesitamos, esa obra pública que necesitamos, bueno, eso viene con recursos del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, y por eso es tan importante esa visita de la próxima semana, que vamos a realizarla de manera oficial. Ok, estaremos monitoreando el tema. Permítame, ministro, que Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes por usted. Claro que sí, 8 de la mañana con 48 minutos. Muy buenos días, ministro. Lucía Jaramillo le saluda. Ministro, ¿cómo van las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Y lo digo porque Ecuador ya ha recibido 5.800 millones de los 6.500 millones que se esperaban como parte del programa con el Fondo Monetario Internacional, renegociado, recordemos, en septiembre del 2021. Y el último desembolso de 700 millones de dólares está previsto para diciembre, de este año. Pero para recibir este dinero, lo que queda del Fondo Monetario Internacional, hay que cumplir con ciertos requisitos que ellos mismos han implementado. ¿Se va a poder cumplir o no se va a poder cumplir con lo que establece el Fondo Monetario Internacional? Esto pues tras 18 días que lamentablemente de paro violento que hemos vivido los ecuatorianos. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Mira, es un objetivo primordial del Ecuador mantener el orden con enfoque social. Si a mí me preguntan cuál es el corazón de nuestro plan económico, es lo que acabo de decir: orden con enfoque social. Entonces, el orden, yo digo que es como la higiene personal, el orden de la economía. No es algo que una vez lo hace, sino es algo que lo hace todos los días. Un buen símil, es un buen símil. Dice, es que ya me bañé ayer, ¿no? Así a veces me dice mi hijo de 12 años. No, típico. No, mijito, es que esto es sobre todo el fin de semana. No, ya me bañé el viernes, papi, y el domingo. Entonces, no, es algo que uno hace todos los días. Entonces, en el tema de ese orden, es lo que nos permite tener como objetivo primordial cumplir con nuestro acuerdo, porque ese es el mejor interés del Ecuador, tener un acuerdo cumplido con el Fondo Monetario, que es la entidad que nos facilita recursos
para el gasto social de los ecuatorianos en las mejores condiciones. Las mejores condiciones me refiero en sencillo a 2, 3 cosas: plazos, tasas de interés y garantías. Nadie le ha facilitado recursos al Ecuador de la manera tan beneficiosa como los organismos multilaterales. Por eso es tan importante mantener esas buenas relaciones. Y más allá de cumplir el acuerdo con el fondo de cara al cierre de este año, es importante seguir trabajando en equipo, porque digamos que no solamente hay ayuda en términos de plata, sino que también hay mucha ayuda en términos de cooperación técnica. De aquí les cuento algo. Uno de los desafíos que también nos estamos planteando en el Ministerio de Economía y Finanzas es, yo diría 3 cosas: transparencia, pedagogía y comunicación. Transparencia: es sumamente importante ser muy transparentes con las cifras, que las pueda conocer el público. Obviamente hay un público especializado de analistas que me interesa que tengan la información, y poco a poco vamos a ir trabajando para siempre estar cumpliendo con esa norma de tener toda la información para que la gente la pueda conocer. Muchas veces hay la sensación de que no se ha invertido, gastado en tal cosa, y si uno pone la información, pues la gente va a poder ver cómo se va cumpliendo con esa transferencia de recursos. Se paga más de 1.400 millones de dólares en bonos sociales, lo que cuestan los subsidios. Es importante que esa información la maneje la gente, porque se hace un gran sacrificio de recursos para poder estar al día. Primera cosa. Segunda cosa, el tema de la pedagogía. La economía no tiene por qué ser una ciencia oscura solamente para economistas. Yo voy a tratar de aterrizarla al máximo para que la pueda entender mi hijo de 12 años y la pueda entender cualquier persona, porque al final la economía del Ecuador es de los ecuatorianos. Así que vamos a hacer un gran esfuerzo de nuestra parte por esa pedagogía, por explicar los conceptos de forma más sencilla. Pues ahora en el mes de septiembre, octubre, vamos a trabajar en la proforma, en el presupuesto del gobierno para el próximo año. Pues bueno, va a ser muy importante que la gente entienda qué es ese presupuesto y cómo eso puede impactarle en su vida. Y por último, el tema de la comunicación. Mi intención es estar en todos los foros posibles. Hoy mismo, ahora estoy en Quito, pero más tarde estaré en Guayaquil y voy a estar en foros universitarios donde me inviten, Universidad Estatal, Universidad UES, Politécnica, Casa Grande, bueno, por mencionar unas cuantas de Guayaquil, pero estaré en todos los foros donde me inviten, porque me interesa difundir el estado de la economía y también para que la gente entienda los desafíos que tenemos como país. En palabras sencillas, al gobierno no le sobra plata. O sea, en el Ecuador los recursos no sobran, más bien son recursos escasos. El rol que me toca asumir es asignación eficiente de recursos escasos. Entonces, si entendemos que los recursos son escasos, sobre todo ahora que estamos en los diálogos con los indígenas, es importante tener en cuenta, y ese mensaje lo hemos transmitido, que cada dólar que asignemos a un sector, necesariamente ese dólar sale de otro sector que lo tenemos que quitar. No se puede hacer magia. Entonces, es muy importante que entendamos todos que tenemos recursos escasos, que tenemos que ser muy prudentes. Mucha gente a veces me habla, oye, pero el petróleo está alto, más allá de que en los últimos días ha venido bajando. Sí, pero 2 cosas. 1, el petróleo es volátil, hoy sube y mañana no sabemos. Y 2, Pablo, pensemos que en lo que va de este año, ya el petróleo hemos tenido pérdidas de alrededor de 500 millones de dólares, una parte por paralización de los 18 días y la otra parte por el OCP y el SOTE, que estuvo con rotura al principio del año. Sí. Pablo, sabemos que tiene una capacidad de comunicación bárbara usted y que tiene poco tiempo, que nos están apresurando para la entrevista, pero yo no quiero dejar de preguntarle algo e invoco su capacidad de síntesis, algo que no hemos visto en el Ministerio de Economía, ni en este gobierno ni en los anteriores, es coger el lápiz rojo. Mi padre tenía el lápiz azul y rojo sobre su escritorio, era contador, y con el rojo iba poniendo todo lo que tenía que suprimir. Y solo le voy a dar un ejemplo que me saltó la semana pasada. Almorzando con una autoridad de Quito, le habían traído el carro de Quito acá a Guayaquil con sus choferes. O sea, eso no puede ser cuando la institución tiene carros y choferes en Guayaquil. De esos ejemplos podríamos repetir montones y resulta que nos piden sacrificios al pueblo. Gente de clase media tiene que dejar su casa privada para irse a vivir con su madre, para alquilar la casa.
todos y poder medio vivir, y resulta que el Estado no se está apretando al cinturón y nos piden a los ciudadanos que lo hagamos. Entonces, está bien, nos sacrificamos, pero también pongan el lápiz rojo a las instituciones del Estado para que no gasten lo que no tienen que gastar. O sea, pues. control, en otras palabras, ¿no? Sí, ¿qué tal, Ramiro? De acuerdo, yo te diría que los costos en el mundo empresarial yo veo con el chip de que son como las uñas, se cortan todos los días. Entonces, de acuerdo que existe gasto público improductivo, existe gasto público improductivo, y ese gasto en público improductivo tiene que irse reduciéndose. De la misma forma que hay que gastar más en el gasto social y hay que asegurar el gasto social, ese gasto público improductivo hay que irlo reduciendo. Entonces, en el Ministerio de Economía y Finanzas, esto es muy importante para que la gente lo conozca, tiene dos áreas, digamos, dos patas, por así decirlo. Una tiene que ver con las finanzas y es el manejo del flujo de caja, es el gran desafío de conseguir los recursos y asignar recursos. Y en la otra parte, la otra pata, tiene que ver con la economía, que es la parte más tipo think tank, la parte de ponerse a pensar. Y justamente en esa área de ahí yo he planteado ese desafío de tener permanentemente un equipo pensando y ejecutando formas creativas de poder ir reduciendo gasto público improductivo. Ese tipo de cosas pequeñas, pero que van sumando. Sin perjuicio de eso, el gasto social lo tenemos que asegurar. Entonces son dos cosas distintas. El gasto social tiene que ser asegurado y esa es la A del ABC, pero por otro lado, en la B estamos hablando de bajar atrasos, de bajar la carestía y estamos también hablando de bajar esos gastos improductivos que, como tú bien dices, han existido como arrastre hace mucho tiempo y es importante irlos cortando. De comerse algunos burócratas improductivos también. Jaime, sigue. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. La verdad es rapidita la pregunta porque sé que estás con el tiempo y ya tienes que irte. La fórmula básicamente es o aumentas ingresos o bajas gastos. ¿Qué es lo que vas a hacer desde ese punto de vista? Porque la verdad es que la situación es complicada a nivel fiscal. Mira, la visión nuestra es aumentar la recaudación tributaria sin necesidad de subir impuestos. Entonces, déjame darte un ejemplo concreto, el ISD. El presidente de la República, Guillermo Lasso, definió, vamos a eliminar el ISD. Y no solo que lo dijo, sino que él ha cumplido su palabra. Entonces, se ha venido bajando. Actualmente está en 4.25, ahora en 3 meses baja a 4, sin perjuicio de que para algunos subsectores lo tenemos en 0. Tú sabes que a medida que ha ido bajando la tasa del 5 a 4.75, a 4.50, a 4.25 ahorita y luego a 4.0 y así bajando hasta llegar a 0. A medida que ha venido bajando, se ha aumentado la recaudación por concepto de ese impuesto. Entonces, esa es un poco la visión. Sin necesidad de aumentar impuestos, poder aumentar la recaudación. Eso es lo que estamos ejecutando en este momento. Clarísimo. Agradecerte, querido amigo, mandarte un abrazo, gracias por la deferencia de darnos la primera entrevista. Sé que nos pasamos unos 10 minutos, eran 20, hemos hecho 10 más, pero contigo siempre hay mucho que hablar y en este panel universal, democrático, totalmente amplio, tus criterios para todo el Ecuador son básicos. Gracias, Pablo, buena suerte y nos vemos pronto, ¿ok? Gracias.